Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchás bien, Luis? Sí, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos dando comienzo a la cursada de la materia de Derechos Humanos y Garantías. Mi nombre es Fernando Mumare, yo soy adjunto de la asignatura, cuyo titular es el doctor López Martucci. Tengo el gusto de presentar al doctor Luis Rech, que ahora en breves instantes va a continuar la clase con ustedes. Quería desde la cátedra plantearle 3 o 4 cuestiones que nos parecen importantes mencionar el primer día. La primera tiene que ver con... hola, perdón, no se escucha, me dice Viviana. ¿Los demás escuchan? Sí. Sí, yo sí. Okay. Sí, se escucha bien. Bien. Nosotros tenemos clases semanales, los docentes les mencionando las asignaturas, las bolillas que van a ir dando para que ustedes las puedan preparar con anticipación y podamos aprovechar el tiempo de clase para sacarnos las dudas. Nosotros normalmente no seguimos un solo libro, no tenemos un texto de cabecera, con lo cual les diría que cualquier texto que aborde los derechos humanos va a ser útil, pero no suficiente. No hay un solo texto que cubra la totalidad del programa, con lo cual les recomiendo que se nutran de distintas fuentes bibliográficas. Puede ser el mismo doctor Blasic, titular de la cátedra también, que tiene un tratado sobre este tema. Vidar Campos, nosotros seguimos mucho a Vidar Campos. Miguel Endejian, quien fuera titular de esta cátedra, también tiene textos orientados a los derechos humanos. Pero, en definitiva, también en el campus van a encontrar material. Lo que les estamos invitando es que no compren un texto en particular porque no le va a ser suficiente, sino que traten de nutrirse de distintas fuentes bibliográficas que puedan ir obteniendo. Inclusive en la biblioteca hay distintos autores. La otra cuestión que les quiero indicar es que como la presencialidad es mediada, es a través del sistema, no por eso nos releva del 75% de asistencia. Así que nosotros, para poder validar ese 75%, lo que le vamos a pedir es que se conecten y con cámara. En el caso de aquel que no pueda conectarse porque la cámara en particular tiene algún problema o tiene algún problema de datos, les pedimos que nos lo indiquen por privado, por favor, para que nosotros no le pongamos ausente. El resto, si tienen la cámara apagada, a nosotros no nos permite saber si están conectados o no, siendo un requisito esencial el tema del 75% de asistencia. Por último, la otra variable que les quiero mencionar es que nosotros vamos a hacer una asignatura promocionada que tiene como fin adentrarse en los derechos humanos y garantías, pero no solo desde el punto de vista del conocimiento de los textos o de las normas internacionales, sino de su aplicación. Con lo cual es muy factible que la evaluación, que todavía no está diseñada, pero que hasta ahora viene siendo mediada también, se corresponda con ejercicios prácticos
que impliquen la aplicación de los conceptos que estamos manejando. Así que no nos quedemos con la repetición de lo que puede ser la Constitución o los pactos internacionales, sino cómo esto funciona en el sistema, y fundamentalmente en el sistema doméstico a través de la jurisprudencia, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el tema de jurisprudencia y nos parece que la jurisprudencia aclara el concepto que a veces tiene distintas discusiones o distintas posturas en la doctrina. Con lo cual los invitamos a que traten no solo de llevar adelante un ejercicio de memorizar lo más que puedan el cuerpo normativo, sino de entenderlo. Para nosotros es significativo que ustedes entiendan la aplicación de la protección de los derechos humanos. No sé si me queda algo más, Luis, si no, yo ya con todo el gusto del mundo te dejo a cargo de la cátedra, que es un orgullo para mí poder presentarte. Digamos, esto es como un entrevistador que entrevista a la figura, una persona con una trayectoria académica, política, comprometida con los derechos humanos de más de 40 años, empezó muy chiquito, antes que piense en otra cosa. Así que si no hay nada más que me esté olvidando, Luis, te dejo con los muchachos. Bueno, gracias Fernando. Un poco exagerada tu presentación, pero te lo agradezco. No sé si me escuchan bien. Supongo que sí. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Yo primero lo que voy a hacer, como ustedes saben, en este primer parcial va a abarcar la primera mitad del programa, es decir, de la unidad 1 a la unidad 6 inclusive. Yo les voy a comentar, en principio, cuáles van a ser los temas que yo voy a dar dentro de esa primera mitad, para después arrancar concretamente con lo que tengo pensado desarrollar en la clase de hoy. Como bien decía el doctor Mumare, también vamos a ir viendo fallos jurisprudenciales que significan justamente eso, la aplicación concreta para un caso en particular de los principios que encontramos en las normas, ya sea de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente. Es en el fallo donde vamos a ver la pretensión de una parte de la otra y cómo a criterio del juez o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aplican esos conceptos que nosotros desde el punto de vista teórico vamos a ir viendo. Por eso es muy importante que comentemos determinados fallos. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de las clases o de alguna de las clases. Los temas que yo voy a abordar en esta primera fase de la materia va a ser, por supuesto, un concepto de los derechos humanos, qué entendemos por derechos humanos más allá de distintas definiciones. Nos vamos a preguntar si hay algún elemento que forme parte del núcleo central de cualquier idea que podamos tener sobre los derechos humanos a los efectos de poder definirlo rápidamente. Es decir, ¿hay algún concepto, hay algo que nos indique que estamos hablando de derechos humanos? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las características de estos derechos tan importantes, estos derechos fundamentales, derechos del hombre, etc. ¿Tienen características? Sí, bueno, ¿cuáles son esas características? Vamos a analizar también, y el doctor Mumare lo mencionó al doctor Envejian, si estos derechos están en un plano de igualdad o si hay derechos humanos o derechos fundamentales más importantes unos que otros. Y en ese caso, ¿cuáles serían? ¿No? Esto lo vamos a analizar también. Vamos a ver algún fallo donde surge claramente esto que yo estoy planteando. Derechos que están, en principio, veremos cuál es la posición mayoritaria, pero que estarían en un plano de igualdad. Bueno, ante un caso concreto, ¿no? ¿Quién debe darle prioridad a uno sobre otro cuando estamos hablando de dos partes que esgrimen en defensa de sus posiciones derechos
considerados fundamentales o derechos esenciales del hombre. Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver la teoría de las generaciones. ¿Qué será esto de la teoría de las generaciones? Si los derechos humanos, ustedes van a ver que forman parte de un larguísimo proceso histórico, ¿no? Bien, la humanidad no se despertó de un día para el otro con un catálogo de derechos, sino que por el contrario se fueron constituyendo determinados derechos de acuerdo a circunstancias históricas que se fueron viviendo y que generaron la necesidad de la aparición de estos derechos, que aparecieron en distintos momentos históricos. Por eso es que vamos a hablar también de la teoría de las generaciones. ¿Qué es esto de las generaciones? ¿No? Derechos que empezaron en un momento, luego otros, hasta la actualidad. Vamos a ver también un principio que irradia toda la temática de los derechos humanos, que es el principio pro persona o principio pro homine. Vamos a analizarlo, cómo funciona cuando hay derechos humanos o derechos fundamentales que están previstos en más de una norma. Entonces, ¿cómo juega este principio pro homine cuando un juez, por ejemplo, tiene que echar mano a la norma, a los efectos de aplicarla, pero cuando sobre un mismo derecho confluyen distintas fuentes normativas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata y cómo funciona este principio pro homine? Después vamos a ver también los antecedentes. Como yo les decía, los derechos humanos forman parte de un larguísimo proceso histórico. Cómo fueron apareciendo este cúmulo de derechos, todo lo que hoy es este universo de derechos humanos, cómo fueron apareciendo en los distintos procesos históricos y cómo fueron alimentando este concepto que cada vez se fue haciendo más rico y más abarcador. Cuando hablemos de las generaciones, ahí vamos a hacer, por supuesto, un desarrollo histórico de las generaciones, ¿no? Cuándo aparecieron, por qué. Pero también vamos a ver otro elemento, que es el rol del Estado. Es decir, para garantizar que cada uno de nosotros tengamos acceso a estos derechos fundamentales, la pregunta que vamos a hacer es, ¿el Estado tiene que hacer siempre lo mismo o tendrá que tener distintas conductas para que nosotros no seamos vulnerados en algunos derechos o podamos acceder a otros? Bien. Vamos a ver entonces todo este recorrido histórico. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la protección internacional de los derechos humanos. Es decir, y allí va a partir de una pregunta también, un disparador. Si nosotros tenemos un sistema nacional de protección de derechos humanos, que es, por ejemplo, no es el único, pero recurrir a nuestra justicia, a nuestro Poder Judicial, ¿por qué se vio la necesidad de el armado de un sistema internacional de protección de los derechos humanos? ¿Qué es lo que habrá llevado o qué circunstancias históricas llevaron a que no alcance solamente con la protección nacional, sino que sea necesaria una protección internacional, supranacional de los derechos humanos? Vamos a analizar también el rol que han jugado las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel local. Estoy mirando un poco el programa, estos son los temas que vamos a ir viendo. Vamos a analizar también la relación que hay entre la democracia y los derechos humanos, a partir de un concepto que queda claro ya a esta altura y fundamentalmente queda claro en nuestro país, que se ha visto asolado por distintas interrupciones del orden constitucional, con las dictaduras que ustedes conocen y que yo estoy absolutamente convencido que esta democracia ha sido recuperada para siempre. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es que el único sistema capaz de garantizar la vigencia de los derechos humanos en su conjunto, obviamente que es el sistema democrático, pero ahí vamos a entrar a analizar qué democracia, una democracia formal, una democracia con contenido, una democracia social. Bueno, esto lo vamos a ver también. Y vamos a ver que está en el programa el nuevo artículo 36 de la Constitución, originado a raíz
de lo que les decía recién, de las constantes interrupciones que finalizaron el 10 de diciembre de 1983, cuando accedió el gobierno constitucional, pero que indudablemente habían formado parte de una cierta cultura para nuestro sistema político, donde aparecían todos estos actos de fuerza que han sido definitivamente dejados atrás, pero que motivaron en la reforma de la Constitución del año 1994 la incorporación del artículo 36, a raíz de la necesidad de preservar, de fortalecer el régimen democrático como única garantía de vigencia de la totalidad de los derechos humanos, o de esa visión integradora de los derechos humanos. Bueno, estos son los temas que van a desarrollar conmigo, o que vamos a desarrollar los días lunes a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar con el módulo 2, concepto de derechos humanos. Hay distintas definiciones de derechos humanos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, más allá de la justeza de los términos, ¿no?, ¿hay algún elemento que esté, como decíamos hoy, en el centro de cualquier definición de los derechos humanos? Y esto lo vamos a ver ahora. En cuanto a las distintas conceptualizaciones de derechos humanos, algunos lo mencionan como derechos del hombre, inherentes al hombre en razón de su naturaleza humana, o como derechos individuales también, derechos individuales obviamente que remonta o remite a una raíz liberal, digamos, de definición de los derechos humanos, ¿no? En este recorrido histórico que nosotros vamos a hacer de los derechos humanos, vamos a ver que ese enfoque individualista y liberal de lo que fue una primera etapa, después fue alimentado, digamos, se adjuntaron también como derechos humanos esenciales lo que verán como derechos humanos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso digo que esta definición de derechos individuales tiene aquella raíz liberal de los inicios de la primera generación de los derechos humanos. Entonces, algunos lo manifiestan como derechos del hombre, otros como derechos individuales, derechos de la persona, ¿no?, derechos subjetivos, es decir, propio de cada sujeto también, forma parte de lo que podríamos hablar como una definición de derechos humanos, derechos públicos subjetivos, o derechos fundamentales, o derechos naturales. Nosotros vamos a ver, cuando hablemos del iusnaturalismo, del iuspositivismo, cuál es la posición del iusnaturalismo en relación a lo que son los derechos humanos. Derechos constitucionales, también manifestados o designados o definidos, estos derechos humanos como derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque cuando veamos este recorrido histórico vamos a ver que en un determinado momento de la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente, irrumpen en los textos constitucionales estos derechos fundamentales. Entonces algunos los llaman también, como sinónimo de derechos humanos, derechos constitucionales. Entonces tenemos todas estas definiciones: derechos fundamentales, derechos de la persona, derechos subjetivos, derechos individuales, derechos constitucionales. Bien, pero hay un elemento central o que es un común denominador en esta idea de los derechos humanos. Sí, indudablemente lo hay. ¿Cuál es? El concepto de la dignidad de la persona, de la dignidad del ser humano. Este es el elemento central en cualquier definición que ustedes busquen, analicen en materia de derechos humanos. La dignidad. La dignidad no está compuesta de un solo elemento. Gozar de nuestra libertad individual hacia nuestra dignidad.
preservar nuestro derecho a la intimidad hacia nuestra dignidad, tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda hacia la dignidad de las personas, disfrutar de un medio ambiente sano hacia la dignidad de las personas. Entonces, es un concepto muy amplio, pero muy abarcativo, pero que es esencial a la persona humana, la dignidad sin ningún tipo de discriminación, ni racial, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo, ni de sexo, ni de ningún tipo. Es decir, la dignidad de la persona sin discriminación alguna. Este elemento, este concepto de la dignidad humana está en el centro de cualquier definición de derechos humanos. Por eso, cuando ustedes busquen en los textos, como le decía el doctor Mumare, van a encontrar distintas definiciones en materia de derechos humanos que todas van a ser válidas, digo, a los efectos de por ahí después en alguna prueba, de acuerdo a cuál sea la metodología, pero lo importante es que ustedes hagan mención a este elemento de la dignidad sin ningún tipo de discriminación como un elemento central en materia de derechos humanos. Como les decía, esta historia de los derechos humanos es una larguísima historia. Hoy hay derechos humanos que no están respetados en el mundo. Si una persona no tiene acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, no está siendo respetada en su dignidad. Si tenemos procesos de deterioro del medio ambiente, no estamos siendo respetados en nuestra dignidad. Si a una persona se la persigue por sus ideas, no está siendo respetada en su dignidad. De manera que, como decía Bobbio, el profesor italiano Bobbio, que ahora vamos a ver cuándo se produce este salto cuantitativo y cualitativo en materia de derechos humanos. Pero como decía Bobbio, los derechos humanos fundamentalmente están escritos, ya están en los textos, en constituciones, en leyes, en tratados, en instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero el desafío más importante hoy es la vigencia efectiva de los derechos humanos. Es decir, si los derechos que están compilados, escritos, reunidos en textos legales, constitucionales, si comparamos con la realidad y vemos si efectivamente esos derechos humanos llegan al conjunto de la sociedad. Entonces ahí veremos a qué distancia estamos de que lo que está escrito se haga realidad. Entonces por eso decía Bobbio que el principal desafío hoy es la efectiva realización en la vida concreta de cada uno de esos derechos. Muy bien. Este es un proceso histórico, como hemos dicho. Algunos, cuando veamos en la otra unidad el desarrollo histórico, fíjense ustedes, el larguísimo proceso, que algunos lo ven en el año 1700 a.C., con el Código de Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que hoy obviamente que es una barbaridad que nadie acepta de ninguna manera, pero que estamos hablando del año 1700 a.C. como un límite a la venganza. Algunos ponen como que ahí apareció una primera lucecita en materia de, fíjense ustedes si es así, este recorrido histórico, estamos hablando de un recorrido histórico absolutamente milenario en materia de derechos humanos. Ahora bien, hay un elemento que hace que haya un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en materia de derechos humanos por la magnitud de las violaciones que ocurrieron, y que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, obviamente que no es el proceso histórico donde comienza la violación de los derechos humanos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la antigüedad, en la esclavitud, ¿no? Pero fue tal la envergadura de las violaciones a los derechos humanos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, que eso hizo que se generara un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. ¿Cualitativo por qué? Porque
apareció en el centro del debate internacional en materia de derechos humanos, justamente esta problemática, ¿no? Y desde el punto de vista cuantitativo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se producen una serie de instrumentos internacionales, y digo instrumentos porque son tratados, convenciones, pactos, etcétera, de instrumentos internacionales, algunos que tienen una aplicación universal, otras regional. Ustedes van a ver después cuando hablemos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo, algunos que tienen alcance universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros que tienen alcance regional, como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. Después algunos específicos que tienen que ver con el derecho de la mujer, con el derecho de los niños, etcétera, etcétera. Todo ese compilado de derechos se van o van surgiendo a partir de este hecho histórico, de esa tremenda violación a los derechos humanos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, entonces, esta larguísima historia que algunos ubican en el 1700 a.C., pega un salto, da un salto muy importante en esta materia. Piensen ustedes, por ejemplo, yo tengo acá el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, del año 1948. En su segundo párrafo, después lo vamos a ver con más detalle, en su segundo párrafo, esto que yo les decía, dice: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad. Estos actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, dichos en la Declaración de 1948, eran los actos que acababan de ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, como les decía, se produce una serie de declaraciones, tratados, pactos, etcétera, en materia de derechos humanos, en el orden universal. En nuestro país también hubieron tremendas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, anteriores también, claro que los había, pero no hubieron nunca de la envergadura de lo que ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976, con miles de personas desaparecidas, torturados, robo de bebés nacidos en cautiverio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también tuvo un correlato, así como en el orden internacional, y luego de la Declaración Universal, o la misma Declaración Universal del 48, más todo lo que vino después, en el orden local también tuvo un correlato desde el punto de vista normativo, que fue, en la dictadura terminó en el 83, que fue con la reforma de la Constitución de 1994. ¿Qué es lo que hubo ahí de parte de los convencionales constituyentes? Hubo una definición contundente en materia de derechos humanos. ¿Y en qué consistió? Consistió en que determinados instrumentos internacionales de derechos humanos que habían sido firmados por la Argentina, previos obviamente al año 1994, la decisión política de los convencionales constituyentes fue la de darle jerarquía constitucional a determinados instrumentos internacionales de derechos humanos, que después no lo vamos a ver más en detalle, cuáles son, cómo juegan, pero forman parte, no se incorporan a la Constitución, pero forman parte con la Constitución de lo que se llama el bloque de constitucionalidad federal. Es la Constitución más los instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. Es decir, hubo una opción por la ética de parte de los convencionales constituyentes, porque había muchos otros instrumentos internacionales firmados por la Argentina antes de la reforma, antes del 94, de tipo
económicos, de intercambio y demás con otros países, que siguen estando, por supuesto, esos instrumentos internacionales, pero no subieron a la categoría de la Constitución a los efectos de jerarquizarlo, sino que lo que se jerarquizó fueron los instrumentos internacionales de derechos humanos, que después vamos a ver, y se dejó abierta una fórmula para incorporar nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos a la jerarquía constitucional, cosa que ocurrió también después del año 94. Pero lo que digo es que las tremendas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura tuvieron, desde el punto de vista de la normativa, digamos, un correlato como fue la de darle jerarquía constitucional a estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Muy bien. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado de la promoción, es decir, cómo trabajamos para adelante para garantizar determinados, o los derechos humanos en su conjunto. Muchas veces desde el punto de vista normativo, porque no se trabaja únicamente desde la norma, sino que ustedes saben que en las distintas organizaciones de gobierno, tanto nacional, provincial, incluso municipales, hay oficinas, espacios de los gobiernos dedicados a la promoción de los derechos humanos y distintos programas que apuntan en esta dirección. Pero también desde el punto de vista normativo, los gobiernos no solo que tienen que respetar los derechos humanos, sino que también deben garantizarlos. Y por lo tanto deben adecuar las normas internas a los instrumentos internacionales que esos mismos gobiernos firman. Es decir, no basta con firmar un instrumento internacional, sino que después a la normativa interna hay que ponerla en línea con esas obligaciones en materia de derechos humanos que el país o que los países asumen, ¿no? Entonces, promoción por un lado y para adelante y protección para atrás por los hechos que pueden haber ocurrido y que han sido violatorios de los derechos humanos a los efectos de establecer en el ámbito jurisdiccional las condenas que correspondan desde el punto de vista de las indemnizaciones o de lo que sea, tanto en el orden local como en el orden internacional, porque ustedes saben bien que después lo verán con otro docente, cómo se puede llegar a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como puede ser la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también puede sancionar al país que haya cometido una violación de los derechos humanos. Entonces, promoción para adelante y protección para los hechos que ocurrieron para atrás, para las violaciones que ocurrieron a los efectos de que tengan, digamos, la reparación que corresponda. Hay dos conceptos o algunos conceptos que yo quisiera que quedaran claros, entre otros, por supuesto, en esta primera exposición. Dos conceptos que parecen lo mismo, pero que no son exactamente lo mismo. Uno es el concepto de universalización y el otro el concepto de internacionalización. ¿Significan lo mismo? No significan lo mismo. ¿Qué es la universalización y qué es la internacionalización? El proceso de universalización, nosotros tenemos que verlo, vincularlo a lo que fue lo que se abrió a partir de la independencia de los Estados Unidos en América y de la Revolución Francesa en Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? Después lo vamos a ver más en detalle, pero yo para vincularlo con este tema de la universalización, lo que ocurrió fue que aparecieron por primera vez estos derechos en los textos constitucionales. Es decir, declaraciones de derechos en los textos de la ley fundamental o de la Carta Magna. ¿Y qué es este proceso de universalización? Por lo menos en Occidente. Lo que ocurrió fue que en
esto que apareció en la Constitución de Estados Unidos, en la Constitución, después vamos a ver, inmediatamente en la independencia, la primera Constitución de Estados Unidos no tenía una declaración de derechos, después vino por vía de las enmiendas. Pero estas declaraciones, y sí en la francesa, ¿qué ocurrió? ¿Qué es este proceso de universalización? Se fue difundiendo esta necesidad de tener declaraciones de derechos, decir cuáles son los derechos, en qué consiste, cuáles son, enumerarlos, en los textos fundamentales. Entonces, esta universalización hizo que, por ejemplo, en los países de Occidente, en nuestra América, en los textos constitucionales fueron apareciendo declaraciones de derechos. Piensen ustedes, por ejemplo, en nuestra Constitución, que tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Vayan a la parte dogmática, vayan al artículo 14, entre otros, y van a ver una declaración de derechos. Entonces, este proceso de universalización fue eso, justamente, un poco en espejo con lo que había ocurrido en Estados Unidos y en Francia. Las constituciones de los países fueron incorporando partes dogmáticas. O sea, se fue universalizando este proceso. Esto es la universalización. Ahora, la internacionalización tiene que ver, por un lado, con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya dejamos por un momento de lado, aunque son inescindibles, dejamos por un momento de lado los textos constitucionales. Vamos a los instrumentos internacionales que surgieron, como les decía recién, tuvieron ese salto cuantitativo y cualitativo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Declaración Universal. Aunque la Declaración Americana de Derechos Humanos fue de un breve tiempo anterior a la Declaración Universal. Pero eso generó una cantidad de instrumentos internacionales. Entonces, esta idea de la internacionalización tiene que ver con esos instrumentos internacionales y tiene que ver también con la existencia de organismos a los cuales recurrir desde el punto de vista individual si se producen violaciones a los derechos humanos y son organismos supranacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual cualquiera de nosotros podemos ir después de agotar la instancia judicial de nuestro país. Entonces, acá es donde aparecen tanto la visión nacional como la visión internacional de defensa y de resguardo de los derechos humanos. Es decir, como por ejemplo, esta idea de la internacionalización es que pensemos en el Pacto de San José de Costa Rica, donde no solo están las normas jurídicas, no solo está el procedimiento, sino también están los órganos a los cuales recurrir. Si nosotros entendemos que uno de los derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica ha sido violado por el gobierno del país que haya firmado el Pacto de San José de Costa Rica, después de agotada la vía interna. Es decir, esta internacionalización tiene que ver con la posibilidad de que organismos supranacionales, a raíz de una denuncia individual, condenen a un determinado país que ha violado los derechos humanos de una o más personas. Entonces, proceso de universalización, primero se difunden en los textos constitucionales. Y después la internacionalización, que tiene que ver con esta idea de la protección internacional. Estos son entonces los conceptos de universalización y de internacionalización. Y el otro par de temas o de ideas que tengan en cuenta por ahí es una visión ius naturalista y una visión ius positivista en materia de los derechos fundamentales. La visión ius naturalista nos dice que los derechos humanos son derechos fundamentales de la persona, del hombre, y que los tenemos por nuestra condición de ser personas, independientemente del reconocimiento por parte de los estados o de los textos constitucionales o legales. Es decir, así no estuvieran reconocidos en ningún texto, son derechos fundamentales que lo tenemos por el solo hecho de ser personas. Esta es la visión ius naturalista. Derechos inherentes a la persona humana por su condición de tal. Desde el punto de vista ius positivista,
la visión apunta a decir que los derechos son derechos a partir del reconocimiento de la incorporación en los textos, que antes de eso pueden ser principios éticos, morales, pero no derechos, que los derechos se incorporan cuando están escritos, cuando están en las normas. Entonces, la pregunta es, un texto constitucional, ¿lo crea el derecho o lo reconoce? Para la visión naturalista, no lo está creando, está reconociendo un derecho anterior. Simplemente lo que ha hecho el texto es incorporarlo. El legislador, por ejemplo, ha incorporado un derecho, no lo está creando en el momento en que lo está escribiendo, sino que en todo caso está reconociendo un derecho anterior que la persona tenía por su condición de tal. Esa es la visión de un naturalista en cuanto a qué efecto produce la norma, si lo crea al derecho o lo reconoce. Obviamente que desde una visión positivista dirá, no, el derecho está creado ahí en el momento en que se escribe, ¿no? Muy bien. Hay por acá otro punto que nosotros vamos a ver, que es las características de los derechos humanos. Una de las características de los derechos humanos, estoy hablando siempre de la unidad 2, ¿no? Características. O sea, lo que hemos visto ahora es un concepto general de derechos humanos en lo que tiene que ver fundamentalmente con la dignidad del hombre, de la persona. En lo que tiene que ver con las características, una de las características fundamentales de los derechos humanos es la universalidad. Todos los derechos para todas las personas, ¿no? Comunes a la persona humana, significa lo mismo para todos. Claro que esta idea de la universalidad enfrenta desafíos, ¿no? Los desafíos que tienen que ver con las distintas idiosincrasias. Pero, no obstante ello, el horizonte debe ser la universalidad, es decir, un piso básico de respeto de la dignidad humana independientemente de las distintas idiosincrasias, costumbres que puedan tener las sociedades de que se traten. Piensen en cualquier sociedad en el mundo que pueden aparecer como muy diferentes en nuestras costumbres, y lo mismo viceversa, ¿no? Para esas sociedades serán tan diferentes las costumbres y la idiosincrasia nuestra, pero esta universalidad apunta a que la dignidad humana sea lo mismo para todas las personas en cualquier parte del mundo. Ese piso de dignidad, algo que se aspira en esta idea de la universalidad como una de las características esenciales de los derechos humanos. Desde el punto de vista normativo, a veces conspiran, o digamos, para no tener una absoluta universalidad, el tema de lo que vamos a ver más adelante también, que son las reservas. Las reservas significan que un país que concurre a firmar un instrumento internacional de derechos humanos puede hacer alguna reserva y decir, bueno, de estos 30 artículos que tiene este instrumento, que mi país, representado por mí o por los que sean, lo venimos a firmar, lo reconocemos en su totalidad, excepto el inciso F del artículo 25 y el artículo 23. El resto lo firmamos en su totalidad. Y hacen una reserva. Es decir, nos obligamos a todo menos a esto que hemos hecho la reserva. Bueno, justamente de lo que se trata en la búsqueda de la universalidad es que los países firmen los instrumentos internacionales de derechos humanos sin reservas. Bueno, pero entonces, una de las características es la universalidad. La indivisibilidad. Con un ejemplo se lo voy a poner a esto. Nosotros, un derecho esencial, por ejemplo, como es el derecho a la vida, no lo podemos dividir. Nosotros no podemos tener un derecho a la vida a medias, ¿no? Entonces, otra característica es la indivisibilidad. La integralidad es otra de las características de los derechos humanos. ¿Qué significa lo de la integralidad? Significa, y lo vamos a ver cuando hablemos de las distintas generaciones de los derechos humanos, que hay
los derechos humanos aparecen históricamente producto de distintos acontecimientos históricos, ¿no? Los derechos humanos llamados de primera generación, que ya tendremos su desarrollo, aparecieron en la segunda mitad del siglo XVIII, que eran fundamentalmente derechos individuales en contra de ¿qué? En contra del absolutismo monárquico, ¿no? Producto de otro proceso histórico, aparecen lo que se llaman los derechos humanos de segunda generación, que tienen que ver con la cuestión social, con la diferencia enorme, con tremendas injusticias que ocurrían en el mundo del derecho laboral o del trabajo entre el capital y el trabajo. Ahí aparecen los derechos humanos de segunda generación y últimamente, en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, van apareciendo o aparecieron los derechos humanos de tercera generación que tienen que ver con el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, derechos de un medio ambiente sano que tienen tanta actualidad. Todo ese cúmulo de derechos hacen a una integralidad, ¿no? Nosotros, como personas, somos titulares de toda esa integralidad de derechos, ¿eh? Del derecho a la intimidad, nadie puede meterse, ni debe meterse con nuestra intimidad, derecho de primera generación, derecho a acceso a la educación, por citar uno, de segunda generación, derecho a un medio ambiente sano, de tercera generación. Eso es un todo integral. Entonces, que no se pueden escindir, no podemos tener derecho a una cosa sí, a la otra no. Esta idea de la integralidad es otra de las características de los derechos humanos. Habíamos dicho entonces, universalidad, indivisibilidad, integralidad, y la otra, una interdependencia. Muchos derechos están vinculados unos con otros, perdón. Hay interdependencia. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la salud, es un derecho fundamental. Ahora, si no tenemos acceso a una alimentación sana, saludable, esa falta de acceso a los alimentos básicos, sanos, saludables, más tarde o más temprano van a poner en riesgo nuestro otro derecho, que es el derecho a la salud. Son interdependientes. Y finalmente podrían poner en riesgo también otro derecho, que es el derecho a la vida. Si ustedes verán, esta interdependencia es otra de las características de los derechos humanos. Hay otro concepto, que también después lo vamos a desarrollar, pero que se lo doy a modo de anticipo, que es el de la progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Vamos a ver lo que es la progresividad y la no regresividad. Simplemente ahora se los doy como un adelanto, como un título, porque muchos de los derechos de segunda generación son derechos programáticos que requieren de determinadas decisiones o de determinada legislación para ponerlos en práctica y que muchas veces, o en buena medida, dependen también de los recursos que tengan los estados a los efectos de llevar adelante determinados programas que tengan que ver, por ejemplo, con la salud pública, con la educación, si hay determinada cantidad de escuelas o de facultades o salas de salud, con el derecho a la vivienda digna, si hay partidas presupuestarias suficientes para planes de vivienda, de acceso fundamentalmente a los sectores de menores recursos. Es decir, esa idea de la progresividad que tiene necesariamente que tener en cuenta la disponibilidad de recursos que tienen los estados, están muy vinculados a esta idea de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo les voy a ir presentando un tema como para desarrollarlo en la próxima clase, que es el que tiene que ver también en el punto 2,
con las generaciones de los derechos humanos. Esta cuestión de las generaciones no tiene que ver, cuando nosotros hablamos de derechos de primera, segunda y tercera generación, que sean más importantes los de primera que los de segunda y a su vez más importantes los de segunda que de tercera, porque habíamos dicho que los derechos humanos estaban en un concepto de integralidad igualmente importante tanto unos como otros. Las generaciones tienen que ver con la aparición histórica en determinados momentos de los derechos. Entonces, los que aparecieron primero son llamados derechos de primera generación, y así sucesivamente. El tema de las generaciones. Generalmente yo los abordo desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista histórico, político, institucional, es decir, o fundamentalmente desde el punto de vista histórico. ¿En qué momento histórico aparecen estas distintas generaciones de derechos y cuál es el contexto en el que aparecen, ¿no? ¿Qué ocurre en las sociedades que hacen necesaria que haya determinados derechos? Los derechos, por ejemplo, de primera generación, que son los civiles y políticos, en la Europa o en la Francia de la Revolución, tenían que ver con poner límites al absolutismo monárquico. Eso era lo que ocurría en ese momento, en ese contexto, ¿no? Distinto fue, o lo que motivó la aparición de los derechos de segunda generación, la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra, donde había comenzó un desarrollo muy importante del capital, pero no así, en paralelo, un desarrollo de los derechos del mundo laboral, del mundo del trabajo, de los trabajadores. Entonces eso fue generando también un contexto de necesidad de lo que fueron llamados esta segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que fundamentalmente tienen que ver con el mundo del trabajo, con los derechos laborales, donde adelanto ya que, entre otras cosas, ha tenido o ha jugado un rol muy importante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estableciendo también pisos de dignidad de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo del mundo. Y después una tercera generación de derechos humanos, algunos hablan de cuarta generación, también es criticada la teoría de las generaciones, ya lo vamos a ver. Pero bueno, para ubicarlos por lo menos en el tiempo, los derechos que fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XX y que tienen que ver con cuestiones que vienen de la mano, en algún caso, del desarrollo excesivo de la sociedad industrial, que en el caso de uno de los derechos de tercera generación tan importante como es el derecho a un medio ambiente sano, ha puesto en peligro el planeta, ¿no? Esto es una preocupación absolutamente de todos, donde hay gobiernos que tienen más compromiso, gobiernos que tienen menos compromiso, a veces gobiernos que contribuyen más a la degradación del medio ambiente tienen menos compromiso con el resguardo de, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el calentamiento global, etc. Bueno, estos van a ser los derechos de tercera generación, que después veremos el desarrollo de qué es esto de los derechos difusos. ¿Por qué son difusos? Porque son difusos porque, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho que nosotros tenemos individualmente, pero que no nos pertenece únicamente, no me pertenece a mí únicamente, como puede ser el derecho a mi libertad personal, ¿no? Sino que me pertenecen a mí, pero también son el conjunto de la sociedad. Es decir, ese derecho a un medio ambiente sano no es un derecho mío solo, es un derecho mío, pero que comparto con en nuestra aldea pequeña, con los vecinos, con ustedes, con el barrio, con la ciudad, con el mundo, ¿no? Estos son entonces las distintas generaciones y los distintos acontecimientos históricos que vamos a ver en la clase que viene, que generaron este tipo de derechos y que en el caso, por ejemplo, de la segunda generación, esa necesidad de justicia social en el ámbito del mundo laboral vino desde distintas ideologías que pueden aparecer
como enfrentadas, pero que ambas contribuyeron a esta idea de los derechos económicos, sociales y culturales, que también vamos a ver cómo irrumpen en nuestra Constitución, la Constitución histórica de 1853, que estaba impregnada de qué tipo de derechos, y después cómo se fue enriqueciendo esa Constitución histórica con la incorporación de esta segunda y tercera generación de derechos humanos. En qué momento esto ocurrió, en qué contexto y cuáles son los artículos de la Constitución donde nosotros podemos identificar este articulado viene de la mano de esta idea de los derechos de la libertad. Este articulado viene de la idea o de la mano de los derechos de la igualdad, y este otro articulado viene de la mano de la idea de los derechos de la solidaridad. Esto también en nuestro texto constitucional se ha ido generando en distintas etapas, es decir, han irrumpido estas distintas generaciones también en distintos momentos de nuestro texto constitucional. Esa es una manera que vamos a abordar en la próxima clase, este tema de las generaciones, es decir, este desarrollo histórico. Y la otra cuestión va a ser el rol del Estado, donde nosotros nos vamos a preguntar qué papel juega el Estado, o qué papel tiene que jugar el Estado a los efectos de garantizarnos distintos derechos, ¿no? Por ejemplo, algo tendrá que hacer o no hacer el Estado para garantizar mi derecho a la intimidad, ¿no? Algo tendrá que hacer o no hacer el Estado para que las personas, fundamentalmente las de menores recursos, tengan acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, etc. Y algo tendrá que hacer el Estado, tendrá que hacerlo con otros estados o no, en lo que tiene que ver con los derechos de tercera generación y un medio ambiente sano. ¿Será únicamente una responsabilidad? Primero, ¿tendrá que hacer algo o no el Estado? ¿Y será únicamente responsabilidad de ese Estado cuando el calentamiento global es multicausal, etcétera? Bien, muy bien, todo esto lo vamos a ver, es decir, la pregunta será, ¿cuál es el rol del Estado a los efectos de garantizarnos a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, tener acceso a esos derechos humanos considerados en su integralidad, es decir, a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bien, ese es el disparador, digamos, para la clase que viene, donde nosotros vamos a hablar justamente entonces de la teoría de las generaciones, y vamos a ver la clasificación de los derechos humanos, si están jerarquizados o no, si hay derechos humanos más importantes unos que otros, quién opina que sí, quién es que no, y qué tiene que hacer el juez ante un caso concreto. Bueno, nosotros nos vamos a volver a ver el lunes que viene a las 3 de la tarde. Bueno, hasta el lunes entonces. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego. Hasta luego.